Hola, muy buenos días para Buenos todos. días. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Qué gusto es para nosotros saludarlos y darles la bienvenida a esta mentoría gratuita. Construye tu pitch financiero para conquistar inversionistas. Este espacio lo realizamos en alianza entre Misión Pyme y Ascenso, la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia. Y bueno, para nosotros es muy valioso contar el día de hoy con su participación. Sabemos aquí que conseguir capital, ya sea con bancos, fondos de inversión o nuevos socios, no depende solo de tener un buen producto. También es clave saber contar la historia financiera de sus negocios, mostrar con claridad por qué su empresa es una apuesta confiable para que depositen esa confianza y esos recursos que ustedes necesitan para seguir creciendo, para seguir expandiéndose y pues para cumplir esos sueños que tienen como empresa. Entonces, por eso estamos aquí el día de hoy, porque queremos ayudarles a preparar ese pitch financiero que les abra puertas y que realmente genere confianza entre todas estas personas que ustedes quieren conquistar con esos productos y esos servicios ganadores que ustedes tienen. Entonces, muchísimas gracias por conectarse y por apostarle al crecimiento de sus empresas, ya que este espacio del día de hoy es un espacio exclusivo, somos un grupo pequeño. Nos encantaría poder verlos, así que los invitamos a que prendan sus cámaras y que nos vayan contando allí si quieren en el chat de dónde nos acompañan, cuál es el nombre de su empresa para que nos vamos conociendo un poquito mejor. Entonces, allí les dejamos la invitación, los que deseen ir prendiendo sus cámaras y avisarnos allí en el chat de dónde nos acompañan, pues bienvenidos. Em, bueno, también queremos aprovechar este espacio para comenzar oficialmente esta sesión y darle la palabra a Andrea Mosquera. Ella es la directora de Ascenso y ella nos va a compartir una breve introducción sobre esta plataforma que realmente está transformando la forma en la que las empresas acceden a financiación en Colombia. Bueno, Andrea, ya te vamos a dar la bienvenida y el paso. Queremos darle un saludo a Diana Villate de Selling SaaS, comercializadores de tecnología. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, Andrea, adelante, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, Ángela, Camila, Wendy, todo el equipo de Misión Pyme, pues muchísimas gracias por este liderazgo en esta sesión. En el día de hoy estamos pues muy contentos de acompañarlos en esta mentoría, que como Ángela bien lo dice, pues es súper importante pues cómo vamos a vender nuestro negocio ante inversionistas. Dependiendo de la etapa de crecimiento de la compañía, pues tenemos que buscar nuevas fuentes de financiación y es súper importante tener un storytelling, tener muy claro cómo voy a atrapar a esos inversionistas de manera sexy y atractiva, cómo voy a contar mi historia, porque todo esto se basa en historias, ¿bien? Historias reales de empresarios colombianos. Entonces, bienvenidos a todos. Estoy muy feliz. Aquí está parte del equipo de Ascenso. En el día de hoy está Alejandra Morales, que hace parte del equipo comercial. Ahorita ya ella se presenta y pues quien les habla, Andrea Mosquera. Todos se preguntarán, bueno, ¿qué es Ascenso? Y venga, está mal escrito Ascenso, porque le cambiamos la S por un 2. ¿Y por qué será? Cuando hablamos de inversionistas y de empresarios, son dos mundos, ¿cierto? Aquí en Ascenso los juntamos. Entonces, quiero enseñarles pues esta nueva plataforma. No sé si aquí en el chat alguien la conoce o alguien ha escuchado de esta plataforma. Cuando empieza todo este boom de la transformación digital hace un par de años, o bueno, hace un poco más de años, pues esto trajo consigo unas nuevas opciones de financiamiento. Recordemos que para las pequeñas y medianas empresas, pues solo existía el crédito tradicional, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues el crédito tradicional, pues a veces no entiende las dinámicas de crecimiento y no entiende cómo esas, digamos, como dificultades y situaciones que tienen las pequeñas y medianas empresas, que a veces uno va al banco tradicional y le dice, oiga, no, usted es muy, muy de riesgo, es de alto riesgo, yo no le presto la plata o no le doy el crédito o no le invierto a usted. Entonces, toda esta transformación digital pues trajo consigo nuevas oportunidades.
Y ahí es cuando en el 2016 empezamos pues a tener un boom en el sector fintech, que básicamente es juntar todas las actividades financieras y meterle tecnología. Bien, nosotros hacemos parte del sector fintech desde el 2019 que nació esta plataforma. Entonces, todas estas opciones, pues una de las opciones es la financiación colaborativa. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es la financiación colaborativa? Eso suena chévere porque suena como a colaboración, colaborar, unión, ayuda, apoyo. Aquí en Colombia, en la financiación colaborativa, se le denominó a lo que en los ecosistemas internacionales se conoce como crowdfunding financiero. Y el crowdfunding financiero, que no sé, ahí participamos en el chat, no sé si algunos lo conocen, pero básicamente es muy sencillo. Es colocar y digamos que unir en una plataforma dos necesidades. La necesidad que tienen las empresas de financiar sus proyectos productivos, empresariales o estratégicos y los junta con una cantidad de inversionistas o con una comunidad de inversionistas. Entonces, esto fue lo que replicamos. El crowdfunding financiero ya lleva un poco más de 45 años en los ecosistemas internacionales. Hay unas plataformas súper famosas. Una de ellas, bueno, que esta no es tan crowdfunding financiero, pero sí es crowdfunding, es la de Kickstarter, que apoya a esos primeros proyectos para validar productos y demás. Esa es súper famosa. Otra que también es muy famosa se llama Republic, que esa sí es crowdfunding financiero, que tiene pues deuda o financiación vía deuda y financiación vía equity. Y acá en nuestro lado latinoamericano tenemos dos casos que ya llevan pues bastante tiempo. Uno en México que se llama Arcángeles, que lo pueden revisar. Es básicamente, digamos que funciona casi igual que nosotros. Y también en Chile tenemos a Brota. Brota ya lleva bastante tiempo. Ellos más que todo se profundizan es en la parte de equity. Nosotros, orgullosamente colombianos, somos la primera plataforma de financiación colaborativa o de crowdfunding financiero. Y ojo, aquí en Colombia es más complicado. ¿Por qué? Porque la financiación colaborativa pues está regulada y está vigilada por la Superintendencia Financiera. Entonces, a veces al comienzo muchos nos decían, oiga, ¿y esa plata de dónde sale? Y ustedes se hacen Sarlaft y todo ese tema de conocimiento de cliente. Todo eso. O sea, es decir, 100% somos legales y estamos vigilados por la Superintendencia Financiera. Y para poder ejercer este tipo de actividades de financiación colaborativa, pues tenemos que cumplir con una serie de requisitos que son muchos para poder operar. Entonces, por eso les digo que orgullosamente, pues nosotros nacimos en el 2019 como la primera plataforma de financiación colaborativa. Ya en este momento somos tres. Está Ascenso, que pues es básicamente la que ha eh, abierto pues todo este camino nuevo que nunca había existido en Colombia. Segundo, hace 3 años está Bloom, y este año, hace como 4 meses, se lanzó Terrent. Entonces ya tenemos, somos tres participantes en la categoría de crowdfunding financiero. Obviamente, pues Ascenso tiene una participación del 96% por lo que ya les había comentado, que ya llevamos pues bastante tiempo abriendo camino. Entonces, recordemos, Ascenso, se necesitan dos para crecer, tanto las empresas como los inversionistas. No fue que nos equivocamos de cambiar la S. Y esta es una plataforma y este es un nuevo vehículo de financiación e inversión. Y ojo, más interesante se pone en el mercado de capitales, dentro del mercado de capitales, que no sé para los conocedores del mercado de capitales, pues que una pyme o una pequeña y mediana empresa pudiera acceder al mercado de capitales, pues era imposible, porque es muy costoso, es muy intermediado y hay que pagar, digamos que varios espacios pues para poder enlistarse en la bolsa. Esto es un nuevo mecanismo alternativo, un vehículo de financiación y de inversión alternativo que permite que las pequeñas y medianas empresas puedan financiarse a través del mercado de capitales y a través de muchas personas. Entonces, imagínense ustedes.
que de pronto tienen un proyecto productivo, empresarial, estratégico y quieren financiarlo. Pues pueden venir acá. Las personas que hacen parte de la comunidad pueden, o uno, prestarles la plata, o dos, hacer parte de su compañía. Tenemos esas dos modalidades, tanto deuda como equity. Aquí entonces estamos viendo la plataforma. La plataforma, pues como lo mencioné, es administrada por la Bolsa de Valores de Colombia, un actor muy importante en el mercado de capitales y también en la economía colombiana. La Bolsa de Valores de Colombia, a su vez, hace 2 años aproximadamente se juntó con la Bolsa de Chile y con la Bolsa de Perú y crearon una holding regional que busca ambiciosamente posicionarse como la gran bolsa de Latinoamérica. Entonces, nosotros también hacemos parte de esa holding como una de las 7 iniciativas más importantes y más visionarias en el mercado regional. Entonces, lo importante es pues empezar a posicionar regionalmente y en Latinoamérica pues este tipo de plataformas de crowdfunding financiero. Entonces, vemos la plataforma de ascenso.com, nos encuentran así, a dos censo.com, pero se menciona o se dice ascenso. Y acá estamos viendo el home de la plataforma, donde, ¿qué encontramos? Pues encontramos las cifras. Entonces ya llevamos, en noviembre cumplimos 6 años en el mercado, haciendo historia, acompañando en la senda de crecimiento a los empresarios. Y ya en estos casi 6 años hemos venido acompañando 221 campañas exitosamente financiadas en la plataforma. Entonces, esto pues es una cifra significativa. 221 campañas han hecho historia. Ya tenemos una comunidad que supera los 14.800 personas. Y se preguntarán, oiga, pero yo, ¿será que tengo que saber mucho de inversión? ¿O será que tengo que ser master trader? ¿O será que tengo que ser un inversionista calificado? No, esto es la realización y la materialización de la democratización del mercado de capitales. Entonces, por ejemplo, si Camila Vega o Ángela Ortiz o Wendy Uribe quieren invertir o prestarles plata a las empresas, pueden registrarse, hacen todo el proceso de vinculación con nosotros y pueden empezar a ser inversionistas de ascenso. Entonces, esto es muy bonito porque lo que les digo, democratizamos y llegamos a otro segmento que antes no llegábamos. Ya hemos pues movilizado más de 112.000 millones de pesos. Eso es aproximadamente como unos 26 millones de dólares. Y, y entonces, bueno, esto digamos que es una nueva plataforma. Aquí en esta parte encontramos pues la vitrina comercial. Y entonces cuando hablamos de crowdfunding financiero o de financiación colaborativa, pues hablamos de dos atributos muy importantes. El primero, que ya lo mencioné, uno es un vehículo de inversión y de financiación para nuevos segmentos. Bien, entonces aquí, por ejemplo, que esta campaña ayer cerró, la estamos apenas adjudicando. Entonces, esta campaña y esta empresa, que la empresa se llama OSC Top Solutions Group Colombia, SAS, que es una pyme colombiana, pues estaba buscando 2.000 millones de pesos para hacer realidad su proyecto. Bien, entonces, lo interesante aquí es que nosotros empoderamos a los empresarios y los empresarios, esto es un mercado público y esto es una oferta pública que hace la empresa. Entonces, aquí lo interesante es que empoderamos al empresario y le decimos, oiga, usted, señor, tiene que definir las condiciones de financiación. Entonces, define el monto que está buscando para el proyecto, para realizar el proyecto, la tasa de rentabilidad, el plazo, que puede ser entre 6 a 36 meses, la amortización, que puede ser mensual o trimestral. En algunos casos puede aplicar periodo de gracia. Y ojo, aquí tenemos un plus y un aliado súper importante de nosotros, que es el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías es una entidad pública que, como su nombre lo indica, pues garantiza las operaciones. Entonces, garantiza estas operaciones que están. Esto es, hagan de cuenta, como una especie de seguro
Y esto ayuda a que el inversionista, si algo llega a pasar con la compañía y no paga, el empresario recupera el 50% de su inversión. Bien, esto solo pasa acá en Colombia. En las plataformas internacionales, pues no tenemos Fondo Nacional de Garantías ni ninguna garantía similar. Y aquí, entonces, ¿qué es lo importante? Entonces se preguntarán, ¿esto es una oferta pública? ¿Esto es una democratización del mercado de capitales? ¿Esto es mercado de capitales? Cuando uno habla de crowdfunding financiero, habla de confianza y de colaboración. Uy, bueno, entonces acá ya empieza a atar el hilo con lo que vamos a ver hoy en la mentoría, y es cómo conquistar y seducir a los inversionistas y cómo yo cuento mi cuento, cómo yo cuento mi historia. Entonces, aquí, súper importante, pues es contar esa historia. ¿Qué vamos a hacer con los recursos? ¿Por qué confiar en el proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? Algunos riesgos que yo identificaba en ese proyecto, los impactos positivos en términos sociales, en términos de innovación, en términos ambientales, en términos financieros. Y recuerden que yo les había dicho que habían dos atributos súper importantes. Uno, vehículo de financiación y inversión. Y dos, eh, algo que solamente da este tipo de instrumentos, y es la visibilidad y posicionamiento que vamos a tener. Bien, entonces aquí damos a conocer a la empresa y decimos, hola mundo, porque nosotros somos una plataforma 7x24, estamos alojados en la nube, nos pueden ver desde todas partes del mundo, y aquí entonces mostramos a toda la gente como, oiga, conozca esta compañía es colombiana 100%, y esta empresa se dedica a esto. ¿Listo? Aquí no podemos ver más, pues porque no estamos registrados como inversionistas. Ángela, Andrea, qué pena, tengo di- una pequeña interrupción. Fardi Amezquita nos pregunta qué comisión cobra el Fondo Nacional de Garantías. el Fondo Nacional, muy buena pregunta. Entonces, ¿me recuerdas el nombre? Sí, Fardi Amezquita. Fardi, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por esta participación. Entonces, mira, en la parte de Finánciate, entonces aquí en la parte de Invierte es nuestra vitrina comercial para dar a conocer a todas las empresas. Los que quieran conocer un poco más de las campañas exitosas, miren, acá podemos ver todas las campañas exitosas, todas las que tenemos aquí, que son muy interesantes. Tenemos de todos los sectores, de todas las regiones, de todas las dinámicas de crecimiento. Entonces, cuando nos dirigimos en esta parte de Finánciate, pues vamos a un poco a ver, bueno, yo, ¿por qué me financio en Ascenso? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son como esos atributos interesantes que yo voy a encontrar en esta plataforma? ¿Qué necesitamos para financiarnos en Ascenso? Entonces, ahorita me va a tener un poquito más en esto, pero quiero ir a esta herramienta que tenemos, que es el simulador de la financiación. Como su nombre lo indica, ustedes pueden hacer el ejercicio de simular o de conocer cuánto me cuesta financiarme en Ascenso. Y aquí vamos a tener particularmente toda la información del Fondo Nacional de Garantías. En este momento, el Fondo Nacional de Garantías ofrece tres líneas de garantías. Una, que es la tradicional, que se llama la multipropósito. Esa multipropósito en este momento cuesta 4,85 y se puede pagar de dos maneras. Se paga o anual anticipado, que es lo que estamos viendo acá, o se puede pagar de contado, ¿sí? De una, dependiendo del plazo que se selecciona. Entonces, por ejemplo, aquí 24 meses, pues se pagaría de contado 7,30 y ya no tenemos que pagar nada más del Fondo Nacional de Garantías. Adicional a esta multipropósito, tenemos otras dos, que es la pyme preferente, que está otra pregunta que de pronto a Fardi se le pasa por la cabeza, y es como, oiga, yo, ¿cómo sé si soy multipropósito o si soy pyme preferente o si soy pyme preferente premium? Pues eso lo denomina o lo define el Fondo Nacional de Garantías, porque cada una de las empresas tiene un scoring o tiene un puntaje allá dentro del sistema del Fondo Nacional de Garantías, en donde el fondo dice, uy, esta empresa es pyme preferente. Entonces, si somos pyme preferente, si se paga anual anticipado, pues se le cobra 2,20 a la compañía. Y si ya es top, 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 o sea, es decir, pyme preferente premium,
pues se le cobra 1,25%. Eso, lo que les digo, el puntaje lo determina el Fondo Nacional de Garantías de acuerdo pues a unas condiciones y unos comportamientos en el mercado de la compañía. Por ejemplo, si yo nunca he tenido Fondo Nacional de Garantías en los créditos que he tenido, pues no tengo scoring en este momento. Entonces, pues, ¿qué pasa? Soy multipropósito, ¿sí? Pero si yo ya he tenido varios créditos con fintechs, con bancos tradicionales, de pronto ya tuve con Ascenso y mi comportamiento de pago fue fenomenal, nunca caí en mora, entonces podemos inclusive llegar a ser pyme preferente. ¿Listo? Eso para que lo sepan. Entonces estábamos en esta pestaña de Finánciate. Entonces, lo que les venía diciendo es que esto es una nueva alternativa de financiación, en donde pues las empresas colombianas inicialmente, pero pues más adelante vamos a poder financiar pues más empresas de Chile y de Perú y ojalá de toda Latinoamérica, pues van a tener la oportunidad de financiarse en el mercado de capitales, ¿sí? Entonces, ojo con esta connotación porque esto es una financiación en el mercado de capitales, no es como si fuera un crédito tradicional, ¿bien? Entonces, estamos en el mundo del mercado de capitales y donde por primera vez pues podemos definir las condiciones de financiación, donde podemos financiar los proyectos más importantes y más relevantes que tengamos, donde vamos a poder crear conexiones de valor con potenciales aliados. Y me dicen, oiga, Andrea, ¿esto qué significa? Pues es que como ustedes van a hacer una oferta pública aquí en la plataforma, pues todos estos inversionistas, y me devuelvo aquí, todos estos inversionistas posiblemente van a ser nuevos clientes o van a ser nuevos socios de ustedes, ¿sí? Les cuento un caso de una heladería que se financió con nosotros. Ellos fueron casi uno de los primeros, que creo que muchos los conocemos porque los helados son muy ricos. Se llama heladería Orso. Y el empresario se financió, está buscando 150 millones de pesos para ampliar su planta, para poder hacer más helado de Orso. Y los 150 millones de pesos los consiguieron a través de 110 inversionistas. Esos 110 inversionistas se volvieron nuevos clientes. Entonces, claro, yo le presté plata a Orso, pues yo voy a comer helado de Orso porque, primero, para que me pague y segundo, para que crezca y tercero, pues porque quiero apoyar esta empresa. Entonces, se vuelve un tema como de seguidores y como de, oiga, esta empresa yo la apoyé, también voy a comprar el helado. Y entonces Mateo, que es el emprendedor, pues decía, oiga, súper interesante, nunca me había pasado esto con ningún crédito de banca tradicional o con fintechs. Y me pasó que estos 110 inversionistas pues se volvieron clientes. Y entonces comían el helado y decían, oiga, yo invertí y yo le presté plata. Entonces, esto es algo súper importante a tener en cuenta, pues, en el momento de financiarnos en este tipo de plataformas de crowdfunding financiero. Entonces, aquí, súper importante es que nosotros tenemos unos requisitos para participar. ¿Qué necesitamos para financiarnos en Ascenso? Pues necesitamos ser, pues, una empresa constituida en Ascenso. Nosotros no financiamos personas como tal, sino que tienen que ser personas jurídicas, es decir, empresas. No estar en ningún proceso de liquidación, ni acuerdo de reorganización, ni otra causal similar. Contar con al menos un año de operaciones de ventas y tener ingresos anuales superiores a los 900 millones de pesos. En este momento, nosotros estamos revisando empresas, por ejemplo, que están por el orden de los 750. Estos requisitos son para la línea de deuda, ¿sí? Y por ahora no estamos invitando a sectores como construcción, agroprimario, que tiene que ver con todo lo de cultivos y demás, actividades financieras, ni de seguros. ¿Listo? Esto es para la línea de deuda. Para la línea de equity tenemos obviamente otros requisitos que pues son más, digamos, como más generales, pero el perfil de la compañía sí tiene que ser un poco más específico porque todo lo que tiene que ver con equity eh, está, digamos, muy asociado
a financiar empresas en etapa temprana. Bien, en etapa temprana. Entonces, ahí pues obviamente no, por ejemplo, no pedimos mínimo de ventas, pero sí revisamos un poco más en específico el perfil. ¿Listo? Entonces, los invito a que entren a la página, la revisen, la esculquen, si tienen alguna pregunta, ya ahorita vamos a dejar nuestros datos y demás. Y acá recordemos que el proceso puede ser a través de la plataforma o también por correo electrónico. Lo tenemos, digamos, habilitado pues para las dos formas, pero básicamente es muy sencillo. Es registrarse, crear su cuenta, vincularse en la plataforma, dan toda la información de la empresa, así como lo vimos con la empresa que acaba de cerrar. Luego se crea la campaña, que es lo que se ve en la tarjeta digital, y ya luego se conectan con los inversionistas. Es muy sencillo invertir, toda la magia pasa a través de la plataforma. Como les decía, es 100% virtual, digital, 24/7. Entonces, no es que ustedes tengan que ir al banco a invertir, no, todo pasa a través de la plataforma. Ángela, ¿apareciste? ¿Hay alguna otra pregunta? No, 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 tranquila. Aquí ya, mejor dicho, conectada con tu presentación. Súper. Bueno, entonces, cuando decimos crear tu campaña, conectarte con tus inversionistas, hacer realidad los proyectos, y uno dice, oiga, ¿y yo cómo me conecto con los inversionistas? ¿Y yo cómo cuento una historia? De pronto, tal vez nuestras historias son tan interesantes, pero uno a veces no se las cree y el colombiano tiene como ese, ¿cómo es que se llama? El síndrome del impostor. Y uno dice, no, pero es que mi historia es toda boba porque pues, yo comencé con mi hermana y pues hicimos la empresa, pero pues yo no le veo nada. No, todas las historias tienen algo mágico, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nos conectamos con los inversionistas? ¿Cómo sabemos que efectivamente los vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a traer el interés de los inversionistas? Entonces, para esto, venimos hoy a hacerles una mentoría con mucho cariño. Alejandra Morales del equipo comercial nos va a estar contando como unos tips. Esta no es la receta de la Coca-Cola, hay varias recetas, pero si queremos darles algunos tips de cómo manejar el tono, cómo manejar la voz. Por ejemplo, si yo vengo acá y les presento a Censo, hola, pues mi nombre es Andrea Mosquera, yo vendo Censo. Ustedes dicen, qué aburrida esa señora. Pero claro, si nosotros empezamos como, bienvenidos todos, esta es la primera plataforma de financiación colaborativa, ahí me cambia un poco y de pronto capturo un poco más la atención de ustedes. Entonces le doy paso a Alejandra para que nos Ángela, cuente un poco qué pena más. te interrumpo antes Dime, de, dime. Barbie nos acaba de hacer una nueva pregunta muy puntual, si el sector de construcción sí entraría en equity. No, tampoco. En Equity solamente entra las actividades financieras, específicamente las fintechs, ¿sí? Y ahí, digamos que toca revisar caso por caso, casi que junto con la superfinanciera, pero el sector construcción no. Entonces, Fardi, me adelanto. ¿Por qué? Porque tanto el sector construcción como, por ejemplo, el sector de actividades financieras, en el caso, digamos, puntual, estos sectores tienen una tercerización de riesgo alto, ¿sí? Y nosotros en este momento, y les somos muy sinceros, nosotros no tenemos un equipo especializado que pueda revisar, o por ejemplo también con los proyectos de agroprimario, que un experto va y revisa y hace un estudio de suelo y hace un estudio de cultivo. Eso por ahora nosotros no tenemos ese equipo especializado. Y eso es una tercerización de riesgo que por ahora nosotros no queremos asumir, ¿sí? Más adelante, Fardi, más adelante, cuando ya esté un poco más consolidada la plataforma, pues podemos dar, digamos que continuidad con estos proyectos. Listo, Andrea, no, muchísimas gracias. Gracias por las respuestas a estas inquietudes. Gracias por contarles a los empresarios cómo funciona esta plataforma que es tan importante para el crecimiento de sus negocios
y por recordarnos el impacto que puede tener en el desarrollo de sus empresas, ser facilitadores de ese acceso a financiamiento mediante todas estas opciones que Ascenso pone a su disposición. Ya antes de darle paso a Alejandra, queremos darle un saludito a nuestros empresarios porque este chat desde que empezaste a presentar ha estado bastante activo. Entonces, además de Diana, queremos darle un saludo a Nelson Andrés Rojas de Ecohabitat Inversiones en Pereira, a Diana María Lozano de Colombiana de Cimentaciones Especiales, a Alexander Martínez de Grupo Al Derecho, también a Camilo Cuadros, gerente general en Alcubo Marketing y Alcubo Travel. Aquí Camilo nos decía también que sí conocía Ascenso, entonces vamos por muy buen camino. Lady Castellanos también de Fede Papa, a Fardi, que ya ha estado aquí muy juicioso participando, de Lanzac Reto y también Astrid Morales de Chocobrand, que también es una de nuestras empresarias fieles, que siempre está conectada con nosotros, y también Luz Piedad Blandón de Med Group SAS. Entonces, muchísimas gracias a los empresarios, a las empresarias que se están conectando con nosotros. Queremos recordarles también que si quieren conocer más sobre cómo funciona y cómo pueden financiarse a través de Ascenso, pueden escanear el código QR que les vamos a compartir en este momento en pantalla o dar clic en el enlace que les acabamos de compartir al nombre de Camila Vega de nuestro equipo de Misión Pyme en el chat. Entonces, apenas ustedes llenan ese formulario que es muy sencillo, pues van a estar en contacto con ustedes desde el equipo de Ascenso. Aquí nos escribe también Jairo Francisco Ramírez de Secado R. Ma Bioganar SAS, qué pena, vamos a ver si quedó bien dicho. Secado y enriquecimiento biológico de residuos inteligente y limpio. Bueno, súper bien, gracias Jairo. Recuerden entonces, empresarios y empresarias, pueden escanear el código QR que está aquí si quieren más información sobre Ascenso, de pronto una asesoría un poco más personalizada, o en el chat también tenemos a nombre de Camila Vega el link para que lo guarden o lo empiecen a diligenciar de una vez. Entonces, ahora sí, ya para entrar en materia, queremos presentarles a Alejandra Morales. Ella es ejecutiva comercial de Ascenso y ella va a ser la mentora que nos va a acompañar en esta sesión. Alejandra ya ha asesorado a varios empresarios en la estructuración y la presentación de su pitch financiero. Y hoy, como nos comentaba entonces Andrea, Alejandra nos va a compartir unas recomendaciones muy prácticas para ayudarles a todos ustedes a construir una narrativa clara, creíble y orientada a resultados para poder generar esa confianza que necesitan para que los inversionistas pongan esa fe y esos recursos en su negocio. Entonces, Alejandra, bienvenida. Este espacio es todo tuyo, entonces ahí te dejamos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, y buenos días a todos. Bienvenidos a esta mentoría para que pues puedan estructurar un pitch ganador y vendedor para los inversionistas. Entonces, en un momento ya les comparto la pantalla. Acá, pues, la idea es que ustedes vean los elementos necesarios para que ustedes puedan conectar el discurso de su empresa con los inversionistas y que de esa manera, pues, ustedes puedan manejar el pitch de una manera dinámica, concisa e interesante para que sea ganador, vendedor y atractivo. Y Vamos a ojo, ver, esto no, perdóname, Aleja, y no te esto no preocupes. solamente funciona para Ascenso, esto funciona para ángeles inversionistas, fondos de inversión, fondos de venture capital, eh, inclusive, ¿cuáles son los primeros inversionistas? La familia y los amigos. Entonces, ¿cómo uno va y le presenta a la mamá y cómo la seduce? Pues esto también funciona para todo ese tipo de inversionistas. Dale, Aleja. Listo, claro que sí, acá los tips aplican para todo. Elementos súper esenciales y muy importantes a tener en cuenta en toda comunicación. Vamos a ver tres elementos esenciales, que es el vocabulario, la voz y el tiempo. Súper importante el primer ítem, el vocabulario, para que pues todos puedan entender lo que estamos comunicando, que pues el vocabulario sea claro para todos en diferentes edades y pues que todo lo puedan entender, que no hayan tecnicismos y palabras extrañas que no puedan llegar a todos los públicos que nosotros nos vamos a dirigir y pues que el discurso dentro del vocabulario que usamos nos permita sentirnos cómodos y pues comunicar lo que es nuestra empresa. El segundo tip
súper importante, viene siendo la voz. El tono de voz siempre debe ser relajado, pues ustedes están contando una historia, la idea es que cuenten esa historia con tranquilidad, con seguridad y pues que vayan a una velocidad moderada también, pues con ese tono de voz. Súper importante también el tema del tiempo. El tiempo pues es crucial dentro de estos espacios porque pues la duración, si viene siendo un tema muy extenso, vamos a perder la atención de los futuros inversionistas. Entonces acá es súper importante el tema del tiempo, un discurso que no dure más de 2 a 2 minutos 15 segundos para poder comunicar. Siempre importante antes de pues dar ese discurso ante un público, practicarlo, que nos podamos sentar, poder medir el tiempo y practicar estos tres tips esenciales. Aquí en la parte de vocabulario, nos ha pasado que hay muchas empresas, por ejemplo, de base científica o de base tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto que salió de una universidad a través de unos investigadores sobre un tema específico de biotecnología, ¿sí? Y uno ve, y claro, los científicos pues usan unas palabras científicas y muy técnicas que los inversionistas no entienden nada. Entonces, un poco como que decimos coloquialmente, el vocabulario tiene que ser que lo entienda desde un niño, ¿sí? Hasta una persona con un doctorado, pero también que, por ejemplo, mi abuela lo pueda entender, ¿sí? O sea, que tratemos de no usar esos tecnicismos, porque cuando uno utiliza mucho tecnicismo, se pierde el hilo conductor, ¿sí? No sé, cuando ustedes leen, por ejemplo, un cuento, y hay unos cuentos como súper pesados, y uno, uy, Dios mío, está pesado este cuento, pero cuando tenemos unos cuentos como tan bonitos y como con con un vocabulario sencillo, eh, que no use palabras extrañas, como que todo fluye. Entonces, esto es súper importante. Lo mismo, el tono de la voz tiene que ser relajado, o sea, no es lo mismo estar hablando así porque tú no me entiendes y yo te estoy acelerando demasiado, o tampoco hablar, pues, así como les estoy diciendo, pues, como tristeza. Eh, entonces, uno tiene que tener muy claro ese tono de voz y también claramente, por ejemplo, yo a veces cuando estoy nerviosa, yo hablo muy rápido, ¿sí? Entonces, tenemos que calmarnos y tenemos que vocalizar muy bien, porque a veces uno como que no trata de abrir la boca y entonces parecemos, no sé si se acuerdan, un humorista que se llama, o creo que ya se murió, no me acuerdo, que se llamaba Carlos Donoso, que Carlos Donoso tenía un títere y entonces el títere hablaba, pero Carlos era el que hablaba por el títere no se veía que él moviera la boca. Entonces tenemos que, digamos que tener mucho cuidado con el tono, que tiene que ser muy relajado, pero tampoco tan relajado, y también el tema de vocalizar. Con relación al tiempo que está mencionando Alejandra, esto es básicamente lo que puede demorar, por ejemplo, un video, que es el video promocional que nosotros colocamos en la plataforma, ¿sí? Eh, o en innovación hay una metodología que se llama Elevator Pitch, que literal es que tú en un minuto puedas subirte a un ascensor con el inversionista y contarle el cuento. En un minuto. Entonces, es difícil. Yo eso lo intenté y la verdad no pude porque yo hablo mucho. Pero lo importante aquí, lo que dice Alejandra, es si dura mucho más, ay, y si dan tantas vueltas, no, el inversionista ya pierde la atención. Y ahorita mucho más por lo que tenemos estos celulares, ¿sí? Entonces como que uno ya pierde muy rápido la atención. Dale, Aleja.
Qué pena, de pronto les voy a hacer una pequeña interrupción aquí. Tenemos dos preguntitas puntuales para ya retomar de nuevo con Alejandra. Lady Castellanos nos pregunta que para participar como inversionista, ¿cuál es el monto mínimo y qué condiciones se deben cumplir? Y Alexander Martínez nos indica que él dejó los datos en el formulario, pero que aún no le llega confirmación del registro, que cómo puede tener certeza de que el registro fue exitoso. Esas serían las dos preguntas del momento. Ah, bueno, Entonces, sí, perdóname, Andrea. dale, Alexander, sí, ya tenemos tu registro. Te confirmo el recibido. super Camil, de una. Listo, entonces, Lady, buenos días. Entonces, sí, dice para participar como inversionista. Entonces, entras a la plataforma www.ascenso.com, acuérdate que cambias la S por el 2 y ahí entonces vas a encontrar en la parte superior derecha, crear cuenta. Y te va a preguntar si quieres crear cuenta como pyme, o sea, como empresa o como inversionista. Entonces le das crear cuenta como inversionista, ahí te envía a un formulario, lo diligencias. Ya luego de crear esa cuenta, entonces haces todo el proceso de vinculación y inmediatamente, pues ya después de que te vincules, cargas, porque nosotros tenemos una billetera digital que se llama Mi Balance, y ahí puedes cargar plata, ¿sí? Cargas la plata en la plataforma. Se puede invertir desde 500.000 pesos. Entonces, cargas la plata y cuando tengamos más, ahorita, como les venía diciendo, pues ya se nos cerró la campaña que teníamos. Entonces, eh, cuando vale la próxima semana, ¿no? El lunes lanzamos una nueva campaña para que Lady pueda estrenarse como inversionista. Y Listo, Andrea. listo, ya. Y Alexander, sí, Alexander ya se le Alexander, ya le aclaró. confirmamos, entonces muchas gracias por sus preguntas, gracias por la respuesta. Vamos a continuar entonces con Alejandra. A todos nuestros empresarios y empresarias les recordamos que pueden dejar las preguntas en el chat o cuando tengan preguntas sobre lo que nos va a comentar Alejandra, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, pueden levantar la mano, les activamos la cámara y el micrófono para que sea mucho más personalizado. Y si tenemos alguna inquietud sobre ascenso como tal, al final vamos a tener un nuevo espacio de preguntas y respuestas para que podamos avanzar con toda esta parte de la mentoría en esta parte del pitch. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Alejandra. De nuevo, te damos la palabra. Listo, Ángela, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo la estructura y los puntos clave para crear el pitch, en donde vamos a ver 9 aspectos importantes para que ustedes lo puedan crear. En los primeros 3 aspectos tenemos el enganche, la problemática y la oportunidad, y el tamaño de la problemática y la oportunidad. Frente al enganche, pues es como ustedes con una frase concisa, pues que no supere las 2 líneas, ustedes puedan definir la razón de ser de la compañía. La idea con esto es ser muy contundente y que pueda llamar la atención de esa futuro inversionista. Súper importante acá el tema del enganche porque esto es lo que va a hacer generar la atracción por la necesidad de la compañía y pues que de esa manera puedan ya atraer inversionistas y pues también futuros clientes en dado caso de que sea pues para este uso. Con respecto al tema de la problemática y oportunidad, acá la idea es qué problemática identificó pues la compañía y cuál es esa oportunidad que encontraron y cómo lo van a solucionar. ¿Qué es lo que están atendiendo el día a día con la empresa? Que pues es esa oportunidad que ustedes llegaron a ofrecer a través de su compañía. Y también súper importante el tema de las cifras. Tener en cuenta pues ese estudio de mercado, saber cuál es ese tamaño de la problemática y pues cómo esa oportunidad que ustedes están ofertando pues va a complementar esa solución que ustedes van a hacer la diferencia y pues que sea claro siempre ese tamaño de mercado potencial que han identificado y cómo van a empezar, porque siempre es importante que tengan en cuenta que no van a atacar directamente todo el mercado, sino pues que esto debe ser escalonado. Aquí un poco para complementar, Aleja, cuando en el colegio o en la universidad vimos
no sé, alguna materia de español o de historia o de lenguaje, a uno siempre le explicaban que el cuento tenía tres partes, ¿sí? Que era el inicio o el planteamiento, el nudo o el desarrollo y el desenlace o el final, ¿sí? Esto es un poco, digamos, un símil con la estructura de un cuento básico, ¿sí? Aquí a veces incluimos al final otro tip que es cuál es ese call to action que quiere tener el empresario para el inversionista, es decir, cuál es esa invitación, ¿sí? Y muy bien lo dice Aleja, pues primero es como ese enganche de ahí utilizar cifras, utilizar esa historia de cómo comenzaron, y tiene que ser pues muy contundente para que se capte la atención. Por lo general, cuando las empresas participan en esos demo days y hacen pues su pitch, inician como, ¿sabías que más del 50% de las mujeres no duermen las 8 horas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces comenzamos a capturar y comenzamos a capturar con esas cifras, ¿sí? Y para ya luego al final hacer ese call to action de, oiga, usted, inversionista, lo invitamos a invertir. Dale, dale. Listo. Continuando ya pues con los siguientes tres elementos. Tenemos el tema de la solución, el equipo y la escalabilidad. Súper importante que así como les comentaba en el punto anterior, pues encontramos una problemática y pues surgió una oportunidad de negocio. Acá tenemos que tener súper claro el tema de la solución que nosotros estamos brindando, cómo estamos resolviendo esa problemática y pues esa oportunidad que encontramos y qué necesitan, cómo lo van a hacer, explicar muy claro cómo nosotros vamos a brindar esa solución para que pues nuestra empresa tenga un posicionamiento también. Súper importante el segundo punto que estamos viendo aquí, el equipo. El equipo, pues nosotros siempre hemos tenido la premisa de que el activo más importante de la compañía viene siendo su equipo. Acá es importante destacar el equipo de trabajo con el que estamos funcionando, esa cultura organizacional que tiene y también pues esa premisa de cómo ha hecho crecer ese equipo frente a la estrategia que tiene la empresa, cómo cada persona del equipo aporta poco a poco pues a ese crecimiento, a esa solución y esa oportunidad que estamos brindando. Y por último, tenemos el tema de la escalabilidad y no menos importante, pues es a partir de esa oportunidad que nosotros encontramos y esa solución que nosotros estamos brindando, cómo vamos a crecer, cuánto vamos a crecer en los próximos años, el tema pues ya del crecimiento en ventas, los porcentajes, los nuevos mercados a los que vamos a llegar, como les comentaba, pues si bien nosotros tenemos un tamaño de mercado que ya identificamos, no podemos abarcar todo el mercado de manera inmediata cuando creamos nuestra empresa, sino que poco a poco vamos a ir abarcando más el tema del mercado que logramos identificar y ahí entra el tema de la escalabilidad. No sé, Andrea, si ibas a agregar algo en este punto. No, no, no. Aquí simplemente es súper importante lo que menciona Alejandra es, por ejemplo, ustedes, participantes de esta sesión, invertirían en justo y bueno. Creo que no, ninguno. Justo y bueno se acabó, ¿sí? O ustedes invertirían en una empresa que ustedes la han visto como por años, pero nunca crece. No, tal vez no. Acá es súper importante evidenciar el tema que lo menciona Alejandra sobre la escalabilidad, ¿sí? Y es cómo tú, dentro de tu estrategia de crecimiento, por eso es súper importante definir una estrategia de crecimiento, cómo tú vas escalando tu negocio, ¿sí? No sé, aumentándole líneas de negocio, capturando nuevos mercados, mirando nuevos nichos de mercado, expandiendo tu negocio al exterior, internacionalizándote, cambiando la fórmula del modelo de negocio.
Entonces, un poco acá es como ir mirando cómo va tu crecimiento, que eso le llama mucho la atención a los inversionistas, ¿sí? Y aquí entramos pues en conceptos de cómo innovar, cómo emprender, cómo hacer las cosas de manera diferente, cómo salirnos de la caja, cómo salirnos de la zona de confort. Y eso siempre es un reto, ¿sí? Y aquí particularmente lo que tiene que ver con el equipo pues es supremamente importante. O sea, ¿quién está detrás de? ¿Sí? Si hay solo una persona detrás de una empresa, es difícil porque la persona le toca solo todo. Es mejor ir acompañado. Entonces, es mejor tener un equipo de trabajo. Particularmente, hago referencia a una de las empresas que hemos financiado, que no sé si ustedes la conocen, es la cervecería artesanal Bruder. Ellos son de Boyacá y la historia de ellos es muy linda porque son dos hermanos, ingenieros químicos de la Universidad Nacional, que siempre tuvieron el sueño de crear unas cervezas top artesanales. Y literal se encarrilaron a eso y a través de los años fueron nutriendo su equipo de trabajo. Entonces, la historia de ellos es muy bonita porque su primer ángel inversionista fue su mamá. Y ellos fueron haciendo la cerveza en el patio de la casa allá en Tunja. Entonces fueron nutriendo el equipo de trabajo y pues ahorita ya es un equipo gigante. Inclusive se trajeron un maestro cervecero de Bélgica. Entonces esa parte del equipo es súper importante y recuerden, no ir solos. O sea, solos la carga es más pesada. Dale, Ale. Listo, ya los últimos tres tips, pero no menos importantes. Tenemos qué se necesita y para qué. Siempre es importante definir y tener claro eso, porque eso es lo que va a trazar la ruta de, cómo vamos a hacer uso de los recursos. No solo es, pues, hacer la consecución de los recursos y después mirar qué vamos a hacer con ese dinero que recaudamos, no. Siempre es importante tener clara esa ruta pues, qué vamos a hacer y para qué lo necesitamos, como el tema de uso para capital de trabajo, el tema de CAPEX, si se llegara a necesitar temas de sustitución de pasivos, siempre es importante ser claro qué se va a hacer con esos recursos para evitar pues también algunos sobrecostos dentro de la operación o también pues llegar a tener un endeudamiento que pues no se requería o a un alto costo cuando en el momento no se necesitaba para la compañía. El siguiente punto que también le estamos tocando también en el proceso del enganche está el llamado a la acción. Ese call to action es súper importante dentro del pitch porque es cómo vamos a invitar nosotros a ese público a ser parte de nuestro proyecto, que crean en nosotros, que pues se estén convencidos de ese cuento que nosotros tenemos con nuestra empresa y que esa oportunidad que nosotros llegamos a ofrecer con nuestra compañía pues es súper crucial y es importante hacer parte de nosotros. Y finalmente tenemos ya el tema del cierre. ¿Cómo vamos a conectar pues a ese futuro inversionista con un cierre poderoso, contundente y que inspire para que sea parte de nuestra compañía, para que pueda llegar a tener el tema de la consecución de los recursos a partir de ese cierre súper contundente? Estos vendrían siendo pues todos los tips puntuales para crear el pitch. Como decía Andrea, esto no es la única receta, esta, pues, son unos tips de manera general que pueden servir para diferentes escenarios y ya pues esto sería todo. Súper importante que tengan en cuenta cada uno de estos pasos para estructurar el pitch y crear un pitch único de la empresa y recordar que nadie conoce mejor la empresa como ustedes. Solo ustedes pueden comunicar de manera clara y concisa toda esta información en un pitch súper ganador y súper vendedor. Aquí algo para agregar es cuando los empresarios participan en esos espacios con los inversionistas, pues es importante apoyar este cuento con una presentación, ¿sí? Y esta presentación no tiene que ser tan extensa. Eh, por ejemplo, creo que esta presentación que les hicimos es corta y sustanciosa
porque si nos demoramos mucho más, perdemos el hilo y perdemos la atención de ustedes. Entonces, la presentación con la que se tienen que apoyar tiene que ser como muy al grano, muy concisa. Las diapositivas que son, o sea, no, por ejemplo, cuando nos llegan los empresarios con 52 diapositivas, yo, uy, o sea, 52 es demasiado y son cargadas de texto y cargadas de... Sí, aquí súper importante para esas presentaciones es que uno, pues no estén cargadas tanto de texto porque de aquí a que el inversionista vaya leyendo cada una de las palabras, sino que es que le vayamos botando datos, ¿sí? Datos relevantes, datos del sector, datos del mercado, cómo está mi tamaño del mercado, ¿sí? Cómo está ese mercado al cual yo le quiero apuntar y cifras como súper contundentes de lo que les decía, más del 50% de las mujeres no duermen más de 8 horas, ¿sí? Pero según un estudio de Harvard, dice que las mujeres debemos dormir más de 9 horas. Esto indica que en Colombia, la población de mujeres, que es de tantos millones, esas cifras, eso permite que los inversionistas se enganchen y digan, ah, Andrea sabe de su negocio, Andrea sabe de su problemática y sabe cuantificarla muy bien, ¿sí? Y cuando ya pasemos al tema de la solución, o sea, es decir, de mi producto o de servicio que yo esté dando, pues eso tiene que resolver lo que mostramos como problema, ¿sí? Y pues nos podemos apoyar también en imágenes, en gráficas y bueno, y más que todo como en data, ¿sí? Y ahí súper importante, no sé si ustedes han visto pues los diferentes videos, aunque uno siempre lo coloca, pero es que de verdad era muy crack para hacer presentaciones, era Steve Jobs cuando presentaba el iPhone, o sea, las presentaciones del iPhone y esas presentaciones como tan chéveres, pero tan sencillas, y que él siempre hacía como al final como un call to action o dejaba una frase, es súper importante. Inclusive, pues yo, por ejemplo, estudié innovación y uno ve varios consultores con unas presentaciones espectaculares y al final como cierres con mensajes súper contundentes. Entonces, también es otro tip que les podemos dar de hacer una presentación concisa, clara, efectiva, que eso también puede servir como herramienta, pues como para apoyar este discurso para conquistar a los inversionistas. Y ya, no sé si hayan preguntas. De momento no tenemos, entonces pues muchas gracias obviamente Alejandra y Andrea por compartirnos estas claves tan valiosas y por esta mentoría pues tan aterrizada. Queremos abrir ahora sí el espacio para resolver inquietudes. Sabemos que esta presentación nos ha dejado un mensaje claro y es que menos es más en cuando hablamos pues de un pitch financiero, poder ser muy puntuales pero asimismo muy contundentes. Queremos que los empresarios y empresarias aprovechen este espacio porque, pues, precisamente para eso tenemos estos espacios tan personalizados. Si de pronto tienen alguna inquietud de cómo aplicar esto a sus negocios particularmente o no sé qué tipo de cifras puedo implementar para mi producto que es este, mejor dicho, aquí estamos a su disposición. Entonces, tenemos... tenemos en la caja del chat lista para atender sus preguntas o si quieren también pueden levantar la mano. Aquí Alexander nos dice cuáles son los próximos pasos y en qué tiempo. Alexander, ¿nos puede ser un poquitito más? Ah, creo que aquí complementó. ¿Cuáles son los próximos pasos y en qué tiempo? ¿Para qué proceso, Alexander? Si nos puedes, por favor, especificar un poco más. Aquí esperemos entonces a que Alexander nos deje el complemento a su pregunta. Recuerden, empresarios y empresarias que pueden irnos compartiendo aquí sus preguntas. Jazmín pregunta si podemos compartirles la grabación. Entiendo que se les va a enviar, ¿es correcto? Sí, Ángel. Listo, Sí, vale, acá Jazmín. enseguida Entonces les ahorita compartimos. Ujú. eso se les estará entonces enviando.
Dice Alexander, después de esta mentoría y de la inscripción en el formulario, ¿cuáles son los siguientes pasos para todo el tema de financiación y cuáles serían como los tiempos? Entonces ahí, Andrea o Alejandra, si nos pueden contar un poquito cómo es este proceso. Sí, nosotros recibimos entonces pues los datos tuyos, Alexander. Lo primero pues es sentarnos y hablar un poco sobre tu negocio, que tú nos cuentes pues como tus necesidades de financiación. Ya luego entonces sigue pues todo el proceso de registro y vinculación en la plataforma. Y ya pasos a seguir, pues es que tú nos envíes la documentación que nosotros solicitamos si cumples con los requisitos para financiar tu compañía. Y ahí ya encaminaríamos pues el proceso de análisis y de evaluación de empresas. Listo, Andrea, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Diana María Lozano. Dice, hola, ¿qué opciones me pueden recomendar para obtención de capital en el sector construcción? Pues dado que nos indican que pues, por ascenso en este momento aún no está disponible esta opción. Sí, hola Diana, ¿cómo estás? Pues por ahora nosotros no estamos invitando al sector construcción. Sin embargo, el sector inmobiliario sí. De hecho, tuvimos a Avi, que creo que todos la conocemos, es una empresa inmobiliaria muy jovencita. Y ahorita, particularmente para el sector construcción, pues hay fondos de inversión a través de los cuales puedes obtener capital. Y hay la plataforma que yo les decía, la de Terrenta, si no estoy mal, es de construcción. Entonces, esa se enfoca es específicamente en proyectos de construcción y de temas inmobiliarios y demás. Entonces, de pronto puedes chismosear esa plataforma. Muchas gracias, Andrea. Aquí nos pregunta Jairo si puede tener algún contacto directo con ustedes para contarles sobre el proyecto antes de la vinculación. Sí, de hecho, en el registro, pues nosotros ya tenemos los datos y pues podemos contactarnos. Súper, Andrea. Entonces voy a pedirle el favor a Cami si nos puede ayudar poniendo nuevamente el link y de pronto el QR también. Eso, ahí ya lo está poniendo. Entonces, Jairo, acá en el link que nos acaban de compartir, tú puedes dejarnos tus contactos, tu información de contacto, la información. Y con esto, pues Ascenso podrá comunicarse contigo para poder revisar cuáles son esas necesidades de financiación y toda esta información de tu empresa, pues que se necesita para empezar todo este proceso. Aquí les ponemos también nuevamente el código QR para que si están interesados en obtener más información, de pronto un acompañamiento, una asesoría un poco más personalizada, para que por favor nos vayan dejando sus datos. Recuerden, ya sea escaneando el QR o en el link que les acabamos de compartir a nombre de Camila Vega aquí en el chat. No sé si hay alguna última pregunta adicional, ya sea en el chat o con alguna manito levantada. Estamos aquí ya revisando antes de cerrar. Bueno. Todo parece indicar que ya tenemos las inquietudes resueltas, entonces recordarle a los empresarios que aprovechen pues esta oportunidad de poder llenar el formulario, de poderse contactar con Ascenso y tener como esa asesoría donde puedan ustedes ser un poco más específicos sobre sus necesidades y pues identificar si tienen, digamos, están encaminados a este tipo de servicios que ofrece la plataforma. Entonces, no siendo más, no hay más preguntas, entonces con esto estaríamos llegando ya al final de nuestra mentoría. Queremos agradecerle nuevamente a Alejandra y a Andrea por esta orientación tan clara, tan útil. Julián nos pregunta si habrá más sesiones. Esta es una sesión única, según entiendo. Ahí Andrea me confirma, por favor. Sí, ustedes son los privilegiados. Esa Sí. era la única sesión que teníamos pues del pitch y de cómo conquistar los inversionistas. Listo, sí, muchísimas gracias. Entonces, Julián, sí, es una sesión única. Entonces, mejor dicho, acuérdense que esto no termina aquí. Ustedes pueden llenar el formulario y seguir como en este camino donde seguramente va a haber mucho más acompañamiento, mucha más investigación puntual sobre sus negocios. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes
por haber participado, a Ascenso por hacer posible este espacio y pues nuevamente a ustedes, empresarios y empresarias, por su tiempo, por su atención y por ese compromiso que tienen con el crecimiento de sus empresas. Recuerden que las cifras de su negocio no solo deben estar bien organizadas, sino que también deben saber contarlas de una forma puntual y concisa que generen confianza y que generen también interés. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, esperamos verlos en otra oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchas Hasta gracias luego por a el todos, espacio. Buen que les día, vaya hasta muy luego. bien. Gracias, Aleja, por tu Gracias. mentoría. Gracias, buen Chao. día.